Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título Libertad Absoluta. Diga conmigo, libertad absoluta. Libertad absoluta. Una vez más, libertad absoluta. Vamos a abrir la escritura, por favor, allí en Gálatas capítulo 5, verso 1. Gálatas capítulo 5, verso 1. Y cuando lo tenga, glorifique al Señor. Gálatas capítulo 5, verso 1. Gloria al Señor. Dios es fiel. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Sabes? Hermosa la palabra del Señor y maravillosa la forma en la cual Dios, a través de su palabra, nos insta a mantenernos en el punto donde Dios nos desea tener. ¿Y cuál es ese punto? El punto o el estado de libertad. Por eso la palabra del Señor insiste y dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Dios desea que cada uno de nosotros experimente la plenitud y la libertad. Pero al paso del tiempo y conforme avanzamos en la vida, vamos a encontrar muchas situaciones que pudieran de repente alejarnos de esa verdad o de esa realidad que Dios quiere para nosotros. Y es ahí donde nosotros debemos mantenernos firmes y no permitir que ninguna circunstancia, ya sea externa o interna, nos coloquen en una posición de vulnerabilidad respecto de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Este es un día especial para nosotros los mexicanos, ya que en este día celebramos un año más de nuestra independencia nacional. Un año más en el cual muchas personas estarán celebrando la libertad de la cual nuestro pueblo goza. Lamentablemente no todas las personas que hoy celebran viven esa libertad que tanto pregonan. Lo cierto es que como seres humanos vivimos en un estado de esclavitud que va más allá de todo aquello que con nuestros ojos podemos alcanzar a contemplar. De hecho, en muchos casos lo que llegamos a ver es solo la punta del iceberg en relación a nuestra carente libertad. Ya que en muchos casos, aun cuando podemos gozar de un libre tránsito por las calles, de la aparente libertad de hacer lo que queramos, lo cierto es que el ser humano sin Cristo vive en una continua esclavitud a causa del pecado. El Señor Jesucristo enseñó que el pecado tenía la capacidad de seducir el corazón del hombre y esclavizarlo a un estado que, lejos de permitirle experimentar la vida plena que Dios nos ofrece en Cristo Jesús, le sentencia a un estilo de vida en el cual el Señor en el cual el ser humano cosecha tristeza y dolor. Lo sabemos y por las Escrituras lo entendemos bien. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Y necesitamos, amados hermanos, hoy abrir nuestros ojos para darnos cuenta cuál es el grado de libertad que en realidad estamos disfrutando. Cuál es el grado de libertad del cual verdaderamente estamos gozando. Porque muchos de nosotros podríamos decir: es que yo estoy experimentando la libertad, pero ¿libertad en qué sentido? ¿O en qué aspecto? ¿Realmente estamos experimentando la plenitud de la libertad a la cual Cristo Jesús nos ha llamado? El Señor Jesucristo lo expresó de esta forma. Vaya conmigo a Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8. Verso 34. Y cuando lo tenga, glorifique al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Juan capítulo 8, verso 34.
Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Recuerdan lo que leímos anteriormente en Gálatas capítulo 5, verso 1? Y dice la palabra del Señor que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Aquí hay algo muy interesante, y es el hecho de que todos nosotros en algún momento de nuestra vida pecamos. La Escritura lo dice de esta forma: todos hemos pecado y no hay un solo justo. De tal forma que cuando nosotros pecamos, fuimos sentenciados a vivir separados de Dios. Y esa sentencia, de alguna manera, nos empujaba en una dirección contraria a la que estaba en el corazón de Dios. Ahora bien, Cristo vino precisamente para libertarnos del pecado. Y cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él, cuando nosotros le rendimos nuestra voluntad a Él, Él nos liberó del pecado. Pero hay algo importante que debemos de saber, y es que cada uno de nosotros tiene la capacidad de mantenerse en esa libertad o abandonar dicho estado de libertad para finalmente someterse nuevamente a algún yugo que pudiera esclavizarle. Por eso es muy importante que nosotros nos aferremos, es decir, nos mantengamos firmes en cuanto a actitud y determinación para retener la libertad que Cristo nos ha dado. Por eso es tan importante que si algo debemos en esta vida procurar, es buscar la presencia de Dios, ya que de otra manera nuestra vida por naturaleza se inclinará a hacer lo malo y nos impulsará a involucrarnos en conductas y prácticas que pudieran comenzar a seducirnos y gobernarnos. Todo comienza como una seducción en nuestra vida y finalmente termina como algo que provoca en nuestro corazón dolor y miseria, porque eso es lo que provoca el pecado. Pero necesitamos hoy darnos cuenta que en Cristo Jesús podemos aspirar a una libertad plena. ¿Amén? Mire, el ser humano es un ser integral. Usted ya lo sabe, tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Note bien cómo están colocados cada uno de los círculos. ¿Cuál es el orden de estos círculos? Porque más adelante lo voy a mencionar. Lo que me es importante y trascendente es que tengamos presente que tenemos una parte espiritual y una parte material. En el espíritu es importante que sepamos que este solo puede tener una naturaleza santa o pecadora. No puede tener una naturaleza a medias, o es una naturaleza santa la que define el espíritu que hay en nosotros, o es una naturaleza pecadora. Por otro lado, el alma es en este lugar donde se asientan los deseos y la voluntad del ser humano. Por eso es que en el alma están aquellos anhelos con los cuales muchas veces lidiamos aún estando en Cristo. ¿Por qué? Porque el alma necesita de la restauración que solo el Espíritu Santo le puede proveer y la palabra de Dios ofrecer. Y finalmente la parte material, que es el cuerpo, este es el responsable de expresar la voluntad y los deseos que se asientan en el alma. Es la forma a través de la cual nosotros interactuamos con este mundo material. Es importante mencionar que no todas las ataduras que experimentamos, pero sí la mayoría, se deben a las consecuencias del pecado. Es importante que puntualicemos que algunas de las ataduras que llegamos a experimentar se dan por las experiencias y circunstancias que hemos vivido, las cuales en algunos casos han sido provocadas por terceros, tales como el desprecio, el rechazo, las heridas, los complejos. También de esas ataduras Cristo nos quiere liberar, pero principalmente la atadura que provoca mayor dolor en la vida del ser humano es aquella que viene como consecuencia del pecado.
Profundizando un poco más y hablando más acerca del pecado, el pecado es aquello que cruelmente esclaviza al ser humano. Y de ahí es que como ser humanos necesitamos cuidar de forma especial nuestro estado espiritual, ya que el pecado no se limita a una cuestión de anhelos y deseos o a una expresión que se da a través de los miembros de nuestro cuerpo, sino que debemos ser objetivos y darnos cuenta que el pecado nos afecta de forma integral. El pecado no solamente te va a afectar en tu cuerpo, el pecado no solo te puede afectar emocionalmente, el pecado apunta directamente a provocar en tu espíritu inestabilidad y esclavitud. De allí que comienza a afectar tus emociones y en muchos casos el pecado nos lleva a tomar decisiones que traen consecuencias en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Necesitamos, amados hermanos, entonces darnos cuenta de la gravedad del pecado, porque el pecado nos afecta nuestra esencia espiritual, nos ata emocionalmente y tiene el potencial para destruirnos físicamente. Hoy mucha gente pregona una libertad que en realidad no conoce, una libertad que no ha experimentado. Y es ahí donde como hijos de Dios debemos de trabajar, manteniéndonos nosotros primeramente en una vida íntegra a los ojos de Dios y segundo, comunicando la verdad del Evangelio a aquellos que nos rodean, orando porque Dios les conceda abrir sus ojos y que puedan entender la verdad del Evangelio. Nosotros necesitamos afianzarnos a esa libertad que ya Cristo nos ha concedido. Pero si nosotros no nos afianzamos a esa libertad, le pregunto, ¿cómo seremos luz a aquellos que viven en tinieblas? Porque es fácil repartir un folleto. Es fácil ponerle una calcomanía a nuestro automóvil. Es fácil de alguna manera poder identificarnos con ciertos principios de la palabra de Dios y estar de acuerdo con ellos. Pero vivir la palabra de Dios en lo íntimo y en lo público es lo que hace al caminar en Cristo difícil. Porque muchas veces nuestra naturaleza no querrá someterse a la voluntad de Dios, la cual sabemos es buena, es agradable y es perfecta. Y es ahí donde se provoca esa lucha, que de acuerdo a lo que nosotros hayamos determinado en lo íntimo de nuestro corazón, será la dirección en la cual prevaleceremos. Ya sea para seguir abundando en lo malo o sea para abundar en lo que es bueno. Es común que las personas no conozcan la gravedad del pecado y es común que no reconozcan su estado caído delante de Dios. Y es que lamentablemente muchas veces no alcanzamos a darnos cuenta que nuestra vida no está reflejando en realidad una libertad integral. Es decir, no estamos reflejando una libertad que nos brinde plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Y de ahí que muchas personas estén justificando su infelicidad en relación con todo aquello que en derredor les ha sucedido. Cuando en realidad la infelicidad de cada quien es el resultado del nivel de libertad que tiene en su interior. Tú quieres experimentar con la verdadera felicidad, necesitas trabajar en tu libertad interior. Porque el exterior jamás será perfecto. Las circunstancias que nos rodean jamás serán ideales. Las situaciones que enfrentamos jamás serán las óptimas. Pero si en nosotros hay inestabilidad, si en nosotros no hay en realidad esa libertad que Cristo ofrece, difícilmente, amados hermanos, vamos a poder experimentar la plenitud que de Cristo procede. Debemos recordar que nada en esta vida es tan adictivo para la naturaleza pecadora como lo es el pecado.
Pero también es importante que sepamos que nada en esta vida nos hará más infelices que el pecado, ya que el pecado destruye todo lo que toca. El pecado, y se los he mencionado muchas veces, es aquello que mientras más acumulas, más vacío te deja. Mientras más pecado solapamos en nuestra vida, mientras más pecado toleramos en nosotros, más vacíos nos sentimos. El pecado nos daña de dentro hacia afuera y trae desorden a nuestra vida. Por eso es importante que pongamos atención al diseño que tenemos aquí proyectado en la imagen. Si usted se da cuenta, de acuerdo a la superposición de las imágenes, el espíritu está al frente, después está el alma y finalmente está el cuerpo. Ese debería ser el orden ideal que cada uno de nosotros debería estar teniendo en su vida. El espíritu al frente, el alma sujeta al espíritu y finalmente el cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando le damos lugar al pecado en nuestra vida, el pecado trae desorden y entonces comienza a haber un caos en nuestro interior, de tal manera que el espíritu ya no está al frente. Y puede ser el alma la que comience a tomar el control de nuestras decisiones, o puede ser nuestras necesidades las que tomen el control de nuestro actuar. El punto aquí es que ese desorden provoca en nuestra vida inestabilidad e insatisfacción. El único que puede traer orden a nuestra vida y nuevamente establecer los parámetros que nos permitan experimentar plenitud es Cristo. Ninguna disciplina religiosa nos puede proveer de orden. Hay personas que piensan que con asistir a la iglesia ya su vida va a ordenarse, pero la realidad es que asistir a la iglesia puede formar parte simplemente de una disciplina o de un ritual más en nuestro haber. Lo que va a traer orden a nuestra naturaleza íntima es nuestra cercanía con Cristo. Todo aquello que se expone a Cristo tiende a tomar el orden que en Él existe. El problema es que muchos de nosotros nos estamos conformando simplemente a mantener una postura que, lejos de permitirnos ser transformados, nos entretiene, nos mantiene ocupados, pero no hay cambios en nuestra vida. Necesitamos darnos cuenta que cuando el pecado siembra desorden en nuestro corazón, el pecado comienza a mermar aceleradamente nuestra felicidad y nuestra estabilidad. No importa cuánto placer el pecado pueda proveerte, siempre su aguijón será de dolor y tristeza. Siempre al final el pecado terminará robándote más de lo que te prometió dar. Siempre. ¿Qué es lo que podemos hacer? La Biblia enseña que el único que puede darnos libertad plena es Cristo. Y hoy, amados hermanos, es un buen día para que podamos celebrar una libertad absoluta e integral que nos permite experimentar la plenitud, la paz, la alegría que solamente Dios nos puede dar. De ahí que la Biblia nos diga lo siguiente, acompáñeme. Ahí nuevamente vamos a Juan, capítulo 8, pero comenzamos a leer desde el verso 31. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Juan capítulo 8, verso 31, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor así: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Lea conmigo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la clave del experimentar la plenitud en cuanto a la libertad espiritual que Dios nos ofrece? La clave está en permanecer fieles en Cristo. Por eso la Escritura dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y entonces tendrán la capacidad de conocer la verdad, y la verdad por sí misma los hará libres. El punto es que a la gente no le gusta reconocer que ha hecho mal.
A las personas no les gusta reconocer cuál es su condición íntima delante de Dios y entonces comienza a justificar el por qué no es plenamente feliz. Y como mencioné al principio, pudiéramos excusarnos o escondernos detrás de aquellas situaciones externas a nosotros, provocadas por terceros que nos han herido. Y de ahí justificar nuestra infelicidad. Podría decir, es que he sido despreciado, es que he sido rechazado, es que he sido herido, es que tengo muchos complejos. Pero la realidad, amados hermanos, es que la atadura más grande que hay en nuestro corazón siempre será como consecuencia del pecado. Dice el verso 33, ahí en Juan capítulo 8, que los judíos le contestaron a Jesús: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? ¿Se les olvidó todo su periodo y todo su exilio? Mientras que Israel y el pueblo hebreo fue esclavo en Egipto. Hoy día hay muchas personas que no son capaces de reconocer su condición delante de Dios. Y celebran una libertad que en realidad no sienten, que en realidad están en lo íntimo del corazón conscientes que no poseen. Pero la invitación de Dios es amplia y es para todos. Dios quiere que cada uno de nosotros hoy pueda extenderse a un nivel de libertad mayor. No solamente en el terreno de lo espiritual, sino que al venir el orden de Cristo a nuestra vida, podamos experimentar esa libertad que se da en el terreno de las emociones, en el terreno de nuestros pensamientos, en el terreno de nuestros deseos, de nuestros anhelos, en sí, en la esencia de todo cuanto somos y todo cuanto proyectamos. Muchas veces la libertad de la cual estamos disfrutando es una libertad muy singular, en el sentido de que no es abundante, es parcial. Me siento libre en algunas áreas de mi vida, pero esa libertad no es absoluta, no es total. Y necesitamos aspirar a ese grado de libertad, porque ya lo leímos al principio. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes. Nuestra actitud hacia nuestra libertad espiritual, nuestra libertad emocional y la forma en la cual proyectamos a través de nuestro estilo de vida dicha libertad es determinante. Usted, sin duda, situaciones difíciles en su vida, pero en usted está la capacidad de determinar qué hacer ante dichas circunstancias. O se desploma, o se mantiene firme y sigue adelante. ¿Qué es lo que usted está decidiendo con aquellas situaciones difíciles que han llegado a su vida? ¿Qué grado de libertad estamos experimentando? Muchas veces estamos como los judíos, pensando que por el hecho de que hoy me siento un poco mejor que ayer, el ayer ya no me afecta. Pero en muchos casos, amados hermanos, aun cuando nos sentimos un poco mejor que ayer, si no resolvemos el pasado tarde que temprano volverá a presentarse y volverá a afectarnos. Entonces necesitamos hoy tomar una decisión respecto de qué es lo que vamos a hacer en relación a la libertad que Cristo nos ofrece. Después de que los judíos argumentaron esto con Jesús, es que llega el verso 34 y entonces Jesús les dice: la esclavitud de la cual les estoy hablando no tiene tanto que ver con aquellas cosas que escapan de su mirada en este presente, tiene que ver con la condición de su corazón. Y por eso es que Jesús les tiene que hablar claramente y les dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Es con el pecado que mora en nosotros, con el cual necesitamos tratar. Es muy fácil señalar el pecado de los demás, apuntar hacia las fallas de los demás.
Pero ¿cuándo vamos a tener la conciencia y el valor suficientes como para enfrentar nuestro pecado personal? Mientras que no tratemos con nuestros pecados personales, no podremos experimentar la plenitud de la libertad que Cristo nos brinda. Porque en nada nos hace mejores señalar el pecado ajeno. Muchos de nosotros hemos tomado la postura de ser como aquel hombre fariseo que le daba gracias a Dios porque no era tan malo como el que tenía a su lado. Somos prontos para señalar la paja en el ojo de nuestro hermano, pero no nos damos cuenta de la viga que hay en el nuestro. Y sabe, cuando la palabra de Dios dice que nos mantengamos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado, implica muchas cosas. Principalmente, trabajar con aquellas áreas de nuestra vida que estamos conscientes que no están completamente conquistadas. Tenemos que trabajar con nuestro pecado personal, si en realidad queremos que el orden de Dios se mantenga en nuestra vida. Recuerde que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado provoca un gran desorden en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir. Y si queremos realmente experimentar esa libertad plena y vivirla en plenitud, necesitamos avanzar en el caminar con Cristo, de tal manera que podamos nosotros experimentar esa libertad de forma continua en nuestro diario vivir. Consideremos lo que la Escritura enseña y conocemos Romanos 6:23, lo sabemos de memoria, ¿verdad? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos claro entonces las consecuencias del pecado, pero ¿qué más hace el pecado? El pecado nos priva de la presencia de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y a qué se refiere esta expresión de estar destituido? La palabra de Dios refiere a ser arrancado literalmente de la presencia de Dios. El pecado te arranca de la presencia de Dios, te impide tener acceso a la presencia de Dios. El pecado nos seduce y atrapa en un estado ajeno a la voluntad de Dios. Acuérdese de Adán y Eva. Eva está en el huerto del Edén y la serpiente comienza a seducirla con aquello que Dios había dicho no. Y entonces Eva comienza a ver que el fruto del árbol es deseable a los ojos. Comenzó a ser seducida y finalmente fue atrapada en un estado ajeno a la voluntad de Dios. El pecado jamás se presenta en lo grotesco que será su consecuencia. El pecado siempre se presentará de forma sutil, ofreciéndote la oportunidad de tener algo que no tienes derecho a tener o que no tienes autorización a tener. El pecado, cuando le damos acceso a nuestra vida, nos debilita y finalmente nos mata. ¿Se acuerda usted que la serpiente comenzó a dialogar con Eva y la serpiente le dijo: no morirán? Dios sabe que el día que ustedes de ese fruto coman, serán semejantes a Él. Distorsionó la verdad de Dios, porque Dios le había dicho a Adán que el día que de ese árbol comieran, morirían. Y la realidad es que Satanás estaba diluyendo la verdad de Dios. El pecado es probable que no te mate físicamente en el momento, pero espiritualmente sí lo hace. El pecado produce muerte en nosotros. Y muchas veces estamos más ocupados de señalar el pecado de los demás, las fallas de los demás, los errores de los demás, que tratar con el pecado que no hemos logrado dominar en nuestro corazón.
Dios desea, amados hermanos, que experimentemos una libertad plena. Y necesitamos para eso afirmarnos en Él, afianzarnos en la verdad. Día con día buscar más del Señor, depender de Él. Dios envió a su Hijo al mundo para que a través de Él fuéramos salvos. Y no solamente salvos, sino que el propósito de Dios iba más allá. Porque si Cristo simplemente hubiera venido al mundo para salvarnos, pues su propósito hubiera sido no tan pleno como el que realmente está plasmado en las Escrituras, porque su propósito no solamente se centra en salvarnos, sino también en restaurarnos. Y Él quiere restaurarte de todas aquellas situaciones que has vivido, de todas aquellas situaciones que te atan, que te incomodan, que te lastiman, que te hieren. A veces la libertad que pregonamos es una libertad de dientes para afuera. Es un gozo o una alegría de apariencias. Pero si realmente queremos, amados hermanos, experimentar una libertad de forma integral, necesitamos acercarnos a Dios. Santiago capítulo 4, verso 8 dice lo siguiente: pecadores, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Necesitamos estar conscientes de cuáles son nuestras faltas, de cuáles son nuestras fallas, y en razón de ello reconocerlas delante de Dios y acercarnos a Él en plena confianza y determinación para ser transformados. Hoy muchas personas no alcanzan a vivir la paz y la felicidad que Dios nos promete, porque en muchos casos no le están permitiendo a Dios escudriñar su corazón, y cuando ellos se saben incapaces de poderse presentar delante de Dios, en lugar de reconocer sus faltas, las justifican. Y entonces no hay un avance, no hay un crecimiento, no hay en realidad una transformación en nuestra manera de pensar, y continuamos tal vez añadiendo actividades, añadiendo responsabilidades, pero sin que exista en nosotros una transformación. Hoy tenemos que estar completamente certeros en el hecho de saber que mucho del dolor que experimentamos en nuestra vida es consecuencia de haber desobedecido a Dios. Pero sabe una cosa, aún tenemos esperanza. Y me encanta la palabra de Dios cuando dice en el Salmo 103, verso 3, que Él es el que perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias. Amén. Así que en Cristo hay restauración, en Cristo hay libertad, en Cristo hay propósito. Amén. Ninguna situación que enfrentemos escapa a los propósitos de Dios. Y dentro de los propósitos de Dios debemos de saber que siempre habrá un destino. El punto es que si nosotros no estamos caminando con Él, difícilmente podremos disfrutar de lo que Él desea darnos. Y todos y cada uno de nosotros necesitamos ser restaurados en nuestra vida espiritual, para ser renovados en la actitud de nuestra mente y para que la expresión de nuestra vida refleje esa libertad que solo Dios nos puede dar. Entonces, ¿qué necesitamos? Para ser restaurados necesitamos tres cosas. Lo primero es disponernos, lo segundo es exponernos y lo tercero es decidirnos. Sencillo, ¿verdad? Disponernos, exponernos y decidirnos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 9, verso 23. Si usted llega a algún momento en el cual está realmente asqueado del pecado y necesita que Dios comience a hacer cambios en su vida, esta es la clave. Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas 9, 23.
¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Usted debe disponerse. Ese es el primer punto, disponerse. ¿A qué cosa? A que su voluntad, sus deseos, sus anhelos mengüen. ¿Para qué? Para que entonces la voluntad de Dios en usted crezca. ¿Se acuerda la expresión del profeta Juan el Bautista? Él decía: me es necesario menguar. ¿Para qué cosa? Para que Él crezca. ¿Queremos más de Dios? Necesitamos menos de nosotros. Imagínese usted que tiene un recipiente lleno de lo que usted quiera: azúcar, café, dulces, chocolates, lo que usted quiera. ¿Cómo lo tiene? Lleno. ¿Puede introducir más de lo que desea en ese recipiente? No. ¿Qué necesita para poder poner algo distinto? Vaciarlo, hacerle un espacio. Necesitamos hacerle espacio a Dios en cada área de nuestra vida para que su Espíritu Santo comience a llenar nuestra vida. Necesitamos, amados hermanos, un cambio en nuestras emociones, en nuestra manera de pensar, en la forma en la cual digerimos la vida, y esto no se obtiene a través de una autoflagelación diaria. Es mi culpa, soy muy pecador, soy el peor hijo de Dios, la peor oveja del Señor, y tantas cosas y títulos que ustedes muchas veces se atribuyen. Eso no te va a llevar a ningún grado de plenitud. Si lo que quieres es realmente que Dios haga la obra en ti, debes disponerte. Y Jesús lo expresa de esta manera: si alguien quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo. Recuerda el pasaje primero que leímos. El Señor Jesucristo dijo que si nos manteníamos fieles a sus enseñanzas, seríamos sus discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nuestro grado de libertad está directamente relacionado con nuestro grado de obediencia. Entonces, lo primero que necesitamos es disponernos. Este mismo principio lo apliqué a las relaciones en semanas atrás, y yo les mencionaba y les decía que para que una relación pueda funcionar necesitamos estos tres mismos elementos: disposición, exposición y decisión. Si no existen estos tres elementos, la relación en algún momento se va a fracturar y no habrá más vínculo que perseguir. Es lo que Jesús nos está planteando. Él quiere una relación a largo plazo con nosotros. No quiere una aventura de fin de semana. Dile a la persona que tienes a tu lado: Jesús no está buscando una aventura dominical contigo. Él te quiere en una relación a largo plazo. Y no hablo de una relación a largo plazo por la costumbre. Estoy hablando de una relación a largo plazo que día con día, con alegría, con disposición, se construye, se alimenta. No hablo de una relación que simplemente existe porque las condiciones así lo determinan. Necesitamos darnos cuenta que nuestra relación con Cristo, si queremos que trascienda, necesita ser alimentada de forma continua. No basta con simplemente venir y estar pendientes o queriendo experimentar algo de Dios el fin de semana y ya tengo suficiente para la próxima semana. Yo necesito mantenerme en comunicación, en contacto con la fuente a la cual he determinado conectarme. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Entonces, si yo quiero una relación a largo plazo, lo que necesito hacer es edificarla con inteligencia, con sabiduría y con voluntad. Si lo que queremos es que
nuestra relación con el Señor vaya a más y en ello seamos nosotros restaurados, en ello seamos nosotros empoderados, en ello seamos nosotros transformados, necesitamos disponernos. Y por eso el Señor dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Tienes que disponerte a menguar. En una relación en la que existen luchas de poderes, no hay trascendencia en cuanto a la plenitud del acuerdo. Porque ninguna de las dos partes está dispuesta a menguar. Y entonces esto genera un conflicto continuo. Y aunque puedan caminar en supuestos acuerdos, podríamos llamarles más bien contratos, donde aunque no sean del todo aceptados, se llevan a cabo, se desempeñan y punto. No hay mayor trascendencia. Pero en el caso de nuestra relación con Cristo, sí es importante que nos demos cuenta que necesitamos hacerle un espacio a aquello que queremos tener de Dios. Y eso nos va a implicar menguar. 2, necesitamos exponernos. Dice la palabra del Señor, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. 2, lleve su cruz cada día. A muchas personas no les gusta exponerse, porque tu grado de exposición te hace vulnerable ante aquello que te expones. Y no nos exponemos a Dios porque nos sentimos vulnerables. ¿Se acuerdan de Adán en el huerto? Escuchó la voz de Dios, Adán, Adán, y él le confiesa al Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estoy desnudo. Me di cuenta que estaba expuesto delante de ti y preferí alejarme para no sufrir más. Muchas personas están hoy rehuyendo de profundizar en su relación con Cristo porque no están dispuestos a exponerse a Él. Y necesitamos hoy disponernos y exponernos si queremos tener más del Señor. Sin exposición no hay una verdadera intimidad. No hay una verdadera intimidad hasta que haya una manifestación de lo que realmente somos y sentimos. ¿Qué es lo que le gustó a Dios de David? ¿Qué es lo que le gustó a Dios de David? Que fuera un joven rubio, que fuera valiente, que no le diera la vuelta a los leones, a los osos, que fuera obediente a su padre. Todo eso es importante, pero yo pienso que si algo le gustó a Dios era que David se exponía a Él. Su grado de exposición era lo que lo atraía a David. Por eso dice la Escritura, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, porque él hará todo lo que yo quiero. ¿Cómo puede Dios estar seguro de eso, sabiendo que David tenía en sí mismo muchas áreas de oportunidad, muchos defectos? Porque David era un hombre que se exponía a Dios sin más. Sí, soy esto. No lo andaba pregonando, pero ante Dios no lo podía ocultar. En el caso de Saúl, ni delante de Dios lo quería reconocer. Y por eso a Dios le dolió haber hecho rey a Saúl. Porque aunque tenía potencial, no podía profundizar en una relación de intimidad con Dios, porque no tenía exposición. No estoy diciendo que nos volvamos una iglesia cínica delante de Dios y le digamos, como dijera la canción, soy así, así nací y así me moriré. No. Lo que estoy diciendo es que seamos honestos con Dios y de acuerdo al testimonio del Espíritu en nosotros,
podamos ser lo suficientemente valientes como para aceptar nuestra responsabilidad delante de Dios. Porque de tiempo en tiempo el Espíritu Santo te llama a cuentas. De tiempo en tiempo el Espíritu Santo te hace saber en qué has estado fallando. Y cuando tú, en lugar de exponerte a Dios y decir, sí, Señor, reconozco mis pecados delante de ti y te confieso mi maldad, no te encubro mi iniquidad, comenzamos a justificarnos. Eso revela que nuestro corazón aún no está listo para un mayor nivel de intimidad. Sin exposición no puede haber intimidad. Necesitamos exponernos. ¿Se acuerda usted cuando noviaba con su esposa? A ver, ¿cuántos varones se acuerdan que no, cuando noviaban con la esposa? ¿Cómo comía? Ay, poquito y me lleno. Y a los años hasta cuidabas tu plato, ¿no? Exposición. ¿Cuánto le has permitido a Dios que te conozca? No estoy diciendo que debido a ello Él no te conoce perfectamente, puesto que todas las cosas están desnudas delante de sus ojos. Pero ¿cuánto le has dejado tú conocerte? ¿Qué hizo Adán y Eva? Fueron y comenzaron a hacerse ropa de hojas de higuera, como si eso los cubriera de la vista de Dios. Y muchos de nosotros usamos pretextos, circunstancias, situaciones para decir, estoy bien, aquí no ha pasado nada. No estás preparado para un nivel más profundo de intimidad porque no hay en tu corazón la disposición para exponerte. Termina el pasaje diciendo, y lleve su cruz cada día y me siga. Decidirte. ¿Hacia dónde te vas a mover? El problema del pueblo de Israel en el periodo de el profeta Elías es que tenían un corazón dividido. Amaban a Baal, amaban a Aserá y sentían aprecio por Dios. Y Elías los confronta y les dice, no pueden continuar teniendo un corazón dividido. Nuestro grado de libertad, amados hermanos, no será pleno mientras tengamos un corazón dividido y amemos al mundo y las cosas que hay en el mundo. No vamos a tener genuina libertad en Cristo, aun cuando vengamos a la iglesia, aun cuando cantemos, dancemos y hagamos todo lo que usted quiera. Su libertad será superficial hasta que usted determine decidirse a seguir a Cristo. Había un canto que viene hoy a mi mente, hacía mucho tiempo que no lo escucho, pero este canto decía la letra así: he decidido seguir a Cristo, no importa el costo, no vuelvo atrás. Y algunas personas hoy día están tratando de seguir a Cristo, pero sin decidirse. Son semejantes a aquellas multitudes que aprovechaban la oportunidad para obtener algo de Cristo. Y si Él daba panes y pescados, ¡qué padre! Estamos contentos aquí con Jesús. Pero en los momentos de prueba, donde la mar azotaba la barca, ya no estaban. Había gente que simpatizaba con Cristo, pero había gente que estaba comprometida con Cristo. ¿De qué grupo eres tú? ¿De los que simpatizan o de los que están comprometidos con Él? No olvidemos el principio fundamental, y este lo encontramos en Juan capítulo 3. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el verso 17.
El verso 16 todos nos lo sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17 es muy hermoso y dice así: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Pregunto, ¿qué sentenció al mundo? ¿Qué sentenció al mundo? No. Fíjense, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado. Lo envió para salvarlo. ¿Qué condenó al mundo? Vamos, estudiantes de teología. La ley. La ley. Dios introdujo la ley para que el pecado abundase. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pecado diagnosticó la condición, la ley diagnosticó la condición espiritual del hombre. Porque sin ley no hay pecado. Entonces Dios introduce la ley para determinar la condición y la gravedad del hombre, del estado espiritual del hombre. Y entonces estamos todos tronadísimos. Y para ello Dios envía a su Hijo para salvarnos. Porque la ley de Dios nos declaraba culpables. ¿Comprende? Entonces, verso 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Disponernos, exponernos y decidirnos. Necesitas disponer tu corazón para menguar en esta relación con Cristo. Exponerte de forma cotidiana a fin de que pueda Él ser conocido de ti y tú de Él. Y necesitas decidirte a seguirle. Amén. ¿A qué distancia camina Cristo de ti? Semanas atrás, antes de que iniciara mi temporada de salidas, un día decidí llevar a mis niños al Papalote, el Museo del Niño. Y en una de esas, José lo tenía a un lado. 2 segundos después ya no lo vi. Su madre me reclama con ese tono que solo las madres saben hacerlo. Y José estaba aquí al lado mío. Estaba aquí a un lado hace un instante, te lo aseguro, pero ahorita te lo devuelvo. Así de niños. De repente a lo lejos lo vi corriendo. ¿Qué tuve que hacer? ¿Llamarlo con la vista? No. ¿Gritarle? José no le va a hacer caso aunque usted le grite. No. A él tiene que realmente ponerse frente a él y llamar su atención. Así que tuve que acelerar mi paso. Tuve que correr hasta alcanzarlo. ¿A qué distancia está de ti Jesús? Tal vez hace tiempo que no lo ves. Tú te quedaste en ese momento en el cual le dijiste: sé el Señor de mi vida, amén. Aquí estaba hace como 10 años. Aquí estaba. ¿Dónde está ahora? ¿A qué distancia de ti está? Tienes que moverte en esa dirección. Si lo quieres recuperar, tienes que moverte en esa dirección. Si realmente lo quieres volver a tener contigo. Tienes que atreverte a salir de tu área de confort.
y realmente demostrar que te interesa tener un vínculo con Jesús. La religión a la distancia se vive bien, pero la intimidad no. ¿Qué quieres tener, intimidad o religión? Eso dependerá de ti, de que te dispongas, te expongas y te decidas. Necesitas disponerte, exponerte y decidirte, pero eso lo determinas tú. Entonces, para vivir en libertad, debemos entender que la libertad de la que podemos disfrutar en Cristo está al alcance de todo el género humano, pero solo aquellos que así lo determinen podrán disfrutar de ella. Hay un pasaje que me encanta en la Escritura y es Levítico capítulo 6. Vaya allá, con este concluimos. Por favor, pasa, Álvaro. Levítico capítulo 6. Versos del 12 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de éste colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. Siempre deberá estar encendido. El fuego de una relación debe alimentarse y debe protegerse. Me encanta la expresión en la cual la Escritura dice: y colocarás encima de este el holocausto para quemar en él la grasa. La grosura en los sacrificios a Dios representaba lo exclusivo para, lo mejor de uno para aquel que era su motivo. Ya pueden ustedes cambiar la expresión de te estoy ofreciendo lo mejor de mi vida por te voy a dar mi grasa. En términos espirituales, la grasa representa la reserva íntima. Y lo que la palabra de Dios me dice es que si tú quieres mantener el fuego en el altar, necesitas ofrecer siempre lo mejor de ti. Y el verso 13 refuerza una idea: el fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. La expresión apunta al hecho de que debo de tener cuidado porque hay muchos factores que lo podrán apagar. Y uno de ellos, que es el que muchas veces ignoramos, lo describe en un pasaje Levítico y habla sobre las cenizas en el altar. La ceniza tiene el potencial de ahogar el fuego. A veces queremos el fuego de Dios ardiendo en nuestro corazón y no hemos reparado en que necesitamos hacerle espacio para que lo que Él quiere darnos venga. No estamos retirando las cenizas que representan el pecado, la tristeza, el dolor, y permitirle a Dios obrar en nuestra vida. No me es tan importante qué tan herido o dañado te puedas sentir, qué tan atado te puedas percibir.
como qué tan dispuesto, expuesto y decidido estás para ser libre, para ser sanado. Necesitamos hoy revalorar nuestra libertad y trabajar por ella, esforzarnos por ella. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos exponemos a ti y queremos decirte, Dios, que cada uno de nosotros, en un mayor o menor grado, necesita de tu favor sobre nuestra vida. Mi Dios, tú conoces cada uno de nuestros pensamientos, cada una de las áreas de nuestra vida. Y hoy lo que queremos es exponernos a ti. Voluntariamente queremos tratar con las cenizas que hay en nuestro corazón, con el pecado que hemos solapado en nuestra vida. Y hoy queremos pedirte, Dios, que nos ayudes para que el fuego en nuestra relación no se extinga. Mi Dios, en el nombre de Jesús, cada herida, cada atadura, cada cadena que pudieran estar experimentando tus hijos en su vida, hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego que tú traigas libertad a sus corazones. Trae libertad, Señor, a lo más íntimo de su corazón, a sus pensamientos, a sus emociones, a su ser espiritual. Precioso Dios, en el nombre de Jesús, tú puedes hacer nuevas todas las cosas, Señor. Y por eso hoy venimos a ti para suplicar que tu Espíritu Santo nos haga libres. Hoy nos queremos parar sobre tu verdad, para que esa verdad que de ti procede produzca en nuestro corazón sanidad y libertad. Glorifícate, Señor, y levántate en nuestra vida. El anhelo de nuestro corazón, Señor, eres tú. El deseado eres tú. Hoy quiero entregarte mi vida, mi voluntad, mi corazón y todo lo que hay en mí, para que tú cumplas tu propósito en mi vida. Señor, afírmame en ti. Dice la palabra de Dios: si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Si usted está consciente de que necesita del Espíritu Santo en cada área de su vida, levante sus manos al cielo y dígale a Dios: Señor, yo quiero depender de ti. Yo quiero depender de ti, Padre. Yo necesito depender de ti.